El tema que vamos a ver hoy es asma. Otro de los temas que son bastante comunes. Vamos a convertir la pantallita como de costumbre. Bien. Fer estaba por ahí, ¿no? Fernanda Cuella. ¿Está Fer? Sí, profe, estoy acá. Acá estás. Ahí te vi. Vos tenías asma. Sí, de los 2 años. O sea que esta va a ser interesante, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poquitito de qué se trata el asma. El asma es, no les digo que es similar a la alergia, pero en algo tiene un punto en común y es cuando hablamos de una hiperreactividad. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de alergia habíamos hablado que era una hiperreactividad ante estímulos que para el resto de la gente no eran patógenos, pero para la persona que era alérgica, el sistema inmunitario reaccionaba de una manera exagerada y producía toda la sintomatología. Acá el punto que tienen en común es precisamente la hiperreactividad. A todas las personas comunes y corrientes, cuando algo ingresa a nuestro organismo, o sea, por vía respiratoria, que puede ser dañino, los bronquios se cierran un poquito. Se cierran un poquito precisamente para evitar que llegue a los pulmones. En la persona que es asmática ocurre exactamente lo mismo, pero se cierran de tal manera se cierran los bronquios, que dificulta la respiración. Esto básicamente es lo que ocurre en un ataque de asma. Los bronquios se cierran de una manera bastante importante, impidiendo la respiración. Y ahí tenemos uno de los síntomas principales de lo que es un ataque de asma, precisamente la dificultad respiratoria. Nosotros cuando inspiramos no escuchamos el ruido cuando pasa por los bronquios. Cualquier flujo de aire que atraviese un tubo va a producir un ruido. Como cuando hay una broncoconstricción normal, porque está cerrándose el bronquio, impidiendo que llegue a los pulmones eso que supuestamente lo toma como dañino, se cierra un poquito, pero no se cierra del todo. Pero en el asmático, al cerrarse tanto, se empieza a escuchar ese ruido. Como el silbido de un gato. Exactamente, exactamente. Es como un chiflido, es... Sí. Exactamente. Y eso es precisamente por el paso del aire por un lugar muy estrecho. Y esa es otra de las características, otro de los síntomas que ocurren en un ataque de asma. Eso tiene un nombre técnico que se denomina sibilancia, porque es como un silbido. Pero no solamente, estoy buscando un dibujito que es muy lindo, acá está. No solamente acá ocurre un estrechamiento, o sea, una broncoconstricción, sino que también hay un componente inflamatorio que hace que el bronquio sea más chiquito aún. Acá en este dibujito vemos un bronquio normal, sin
que haya broncoconstricción ni inflamación. Y acá vemos un bronquio que está no solamente broncocontraído, contraído totalmente, sino que también tiene el componente inflamatorio. Con lo cual, fíjense el calibre de uno y del otro y el por qué ocurre esa dificultad respiratoria y por qué se escucha ese chiflido. Otra de los síntomas, también bastante característicos, es la tos. Nosotros ya vimos tos y vimos que era un mecanismo que intentaba eliminar eso que estaba ahí molestando. Obviamente, la broncoconstricción más el componente inflamatorio, lo toma como que hay algo ahí que está obstruyendo y obviamente se va a despertar el mecanismo de la tos y intentando sacar eso que está obstruyendo. Obviamente la tos ahí no va a ser efectiva y tampoco nos va a servir ningún mucolítico, ni ningún expectorante, ni ningún antitusivo, porque obviamente eso no va a responder. Obviamente esto lo vamos a ver, lo vamos a entender un poquitito más en la farmacología del tratamiento del asma y por qué se van a usar precisamente fármacos broncodilatadores, precisamente para tratar de que ese bronquio se abra, y también se van a utilizar fármacos antiinflamatorios precisamente para reducir esta inflamación. Y vamos a hacer así un poquitito de repaso con respecto a los fármacos antiinflamatorios que ya vimos. La persona que está con un ataque de asma, Fer se los va a poder contar de una forma muy personal. La dificultad respiratoria producida por esta inflamación es bastante importante. Es bastante desesperante. Con lo cual, ¿tendríamos que usar un fármaco antiinflamatorio como un ARDO o uno que sea re polenta? ¿Qué piensan ustedes? Uno potente. Uno potente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Opioides. Los corticoides. Los corticoides, exactamente. Esta es una de las aplicaciones, obviamente, de las indicaciones específicas de los corticoides. ¿Por qué? Ahora después vamos a ver cuáles son, de qué manera se utilizan y obviamente vamos a ver el por qué lo puedo usar de determinadas maneras. Acá les habla un poquitito de todo lo que es la fisiopatología, acá les habla de la hiperreactividad bronquial, que ocasiona broncoconstricción, y que puede ser prevenida o tratada farmacológicamente. Bueno, esto ya nos va un poquitito, pero vamos a ir un poquitito a las causas del por qué ocurre. Nosotros ya sabemos que es una hiperreactividad. De la misma manera que los bronquios de cualquier persona van a tratar de achicarse en defensa cuando detecta algo que no tendría que llegar, bueno, en el asmático ocurre exactamente lo mismo, pero esa actividad es exagerada, dejando los bronquios casi muy cerrados y obviamente provocando una incapacidad para respirar, y es bastante angustiante. Ustedes piensen que tápense la nariz un rato y ya al ratito es angustiante. Imagínense la persona que tiene asma.
¿Cuáles pueden ser esos desencadenantes? ¿Cuáles pueden ser esas cosas que en una persona, pueden desencadenar un ataque de asma? Fíjense que hay muchas cosas que son similares también a la alergia, como la caspa o el pelaje, el pelo de las mascotas, el polvo, los cambios de clima, con más frecuencia el clima frío. Y ahora vamos a ir viendo un poquitito. Primero los nombro todos. Químicos en el aire o en algunos alimentos, el ejercicio, el moho, el polen, infecciones respiratorias como un resfrío común, emociones fuertes, estrés, el humo del tabaco. ¿Por qué el frío? ¿Por qué el frío y por qué no el calor? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de sistema respiratorio? Habíamos dicho que el aire, al atravesar, digamos, toda la parte del sistema respiratorio, se iba calentando. Y al irse, o sea, precisamente se necesitaba que fuera calentándose para que llegara a los pulmones calentito, por lo menos a temperatura corporal. El aire frío lo detecta como algo dañino. Entonces, ¿qué hace? Se cierra el bronquio precisamente para que no llegue el aire frío al pulmón. En una persona normal no pasa nada, en un asmático, chau, catabum, le produjo un ataque de asma. Químicos, químicos que puedan haber en el aire o en los alimentos, precisamente para que no lleguen esos químicos al sistema, a los pulmones. En el aire es fácil de entender. Y ustedes me van a decir, en los alimentos, ¿cómo? ¿Por qué? Si lo estoy comiendo. No, la realidad es que cuando uno se lleva el alimento a la boca, también hay inhalación. El ejercicio. El ejercicio acá es una cosa medio extraña lo que ocurre. Porque en el ejercicio nosotros ya habíamos visto cuando vimos simpático y parasimpático que precisamente el simpático provocaba una broncodilatación precisamente para que entre mayor cantidad de aire. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá en el asma, vaya uno a saber por qué, en vez de producir broncodilatación, produce broncoconstricción. No en todos los asmáticos, no en todos. Bueno, el moho y el polen, obviamente, son cosas que tienen bastante lógica. Las infecciones respiratorias también, porque obviamente se están cerrando, impidiendo que llegue al pulmón. Las emociones, recuerden que las emociones están muy relacionadas con también con la producción de adrenalina y noradrenalina, y que a veces también pueden provocar de la misma manera que el ejercicio lo que se denomina una reacción paradojal. O sea, en vez de hacer lo que nosotros pensamos que tendría que hacer, hace la reacción inversa. Y el humo del tabaco ni hablar. Acá hay una lista de cosas más frecuentes que pueden desencadenar un ataque de asma, pero quiero aclarar que para cada persona va a ser diferente. Y cada persona va a tener un desencadenante propio. A cada uno se le va a presentar de una manera diferente. O pueden ser varias cosas también. Acá, así como Inés tenía alergia a un montón de cosas, bueno, el asmático puede responder también a un montón de estas cosas. O a otra totalmente diferente que no esté en esta lista. Bien. Después también les habla de que el ácido acetilsalicílico y otros AINES
también pueden provocar una reacción asmática. ¿Mm? Muchas personas con asma tienen antecedentes personales o familiares de alergia, como lo que le dicen a las rinitis alérgica, la fiebre del heno o eczemas, mientras que otros no tienen ningún tipo de antecedente. Acá pasa similar a lo que pasaba también con la alergia. Si bien la mayoría de las personas con asma tienen antecedentes familiares, ¿no? Puede ser que no tengan ningún tipo de antecedente familiar. Acá hay factores desencadenantes con dibujitos, más lindo, ¿no? Fera, vos tenés reconocido más o menos cuál es tu desencadenante. O sea, ¿sabés qué es lo que Ahora más de grande es emocional, pero emocional? cuando era más chica, alergia a todo, Eh, al polen, hasta el dulce de leche, a la naná. No, sin dulce de leche y sin ananá no se puede vivir una infancia. No, bueno, pero ananá no podía comer. Dulce de leche comía aunque me atacaba, pero ananá no, ni Ah, caramelos de ananá. qué mal. No, feo, feo. Feo, feo, en serio. Sí, sí. No, no podía jugar, no jugaba porque me atacaba también. Y bueno, ahora, Sí, ahora, ahora en un ratito voy al chat, así que veo que hay preguntitas. Sí, ahí Fer nos está contando que no no podía jugar, dice. ¿eh? La verdad que es bastante feo, pero bueno. Fíjense, miren, acá está graficado con dibujitos el cuadro clínico. Tos, disnea o dificultad respiratoria, que disnea básicamente es el nombre técnico de la dificultad respiratoria, las sibilancias, el chiflido, y opresión torácica, porque obviamente uno siente un peso en el pecho al no poder respirar. Y acá vamos a hablar un poquitito, no, esto es otra cosa, me quedo acá. Vamos a hablar un poquitito también de una clasificación con respecto a la gravedad del asma. Yo puedo tener ataques de asma todos los días de mi vida, pero lo soluciono con un broncodilatador. Es leve. Tengo todos los días, es leve, o sea, apenas puedo, me falta un poquito el aire, puedo tener un poquito de tos, lo soluciono con un fármaco broncodilatador. No me representa un problema tan grande. Eso yo lo podría clasificar como un ataque de asma leve, aunque se produzca todos los días. Ni hablar si tengo un ataque cada 6 meses y me aplico el broncodilatador y se terminó la historia. La cosa va cambiando si con el broncodilatador solito no me alcanza. Necesito aplicar otro fármaco, un antiinflamatorio, en este caso un corticoides. Ya ahí estoy necesitando dos tipos de fármacos, un broncodilatador y un antiinflamatorio. Ahí ya estamos viendo que obviamente los síntomas van a ser más molestos, va a haber más disnea, las sibilancias van a ser más importantes, la tos va a ser más importante. Y eso ya lo podríamos clasificar dentro de lo que es un asma moderado, ya no es leve, porque el cuadro clínico es más importante y necesito dos tipos de fármacos diferentes para poder resolver ese cuadro. Vuelvo a repetir, puedo tenerlos todos los días o puedo
tener uno cada 2, cada 3, una vez por año. Y una tercera instancia, que ya sería grave, es cuando aplico el broncodilatador, aplico el antiinflamatorio y con eso tampoco lo resuelvo. Y necesita oxigenoterapia, necesita la aplicación de oxígeno. O sea que ya necesito una tercera estrategia farmacológica para poder resolver el cuadro. Obviamente eso va a ser en una guardia. O al menos que la Por persona esa tenga... situación la pasé. Sí, me imagino. 2 veces, graves, 2 veces hasta terapia intensiva. Mirá, fíjense que cuando hablamos de la clasificación en gravedad del asma, no vamos a hablar de la cantidad de ataques que tenga la persona, sino precisamente de la intervención farmacológica que se tenga que aplicar precisamente para resolver el cuadro. Por eso yo les decía, puedo tener ataques de asma leves todos los días que los soluciono con un broncodilatador y se terminó la historia. Y sigo con mi vida normal. Si ya le tengo que meter 2 fármacos en forma preventiva o en forma de rescate, porque ahora también vamos a ver qué diferencia hay con respecto a los fármacos, obviamente ya estamos hablando de algo que es moderado. Pero cuando ya necesitas oxigenoterapia, ir a la guardia, es grave. Así sea una vez al año, una vez cada 2 años, como Fer contó recién. A ella le pasó 2 veces. Ese ataque, esos 2 ataques de asma, y contó que tiene asma desde los 3 años, ¿no, Fer? De los 2 De los hasta 2. los 12, de los 2 hasta los 12, crisis asmáticas graves, leves, moderadas, De todo tipo. de todo tipo. Y a partir de los 12 en adelante ya estuve con mantenimiento con los aerosoles, pero crisis así como me agarraba antes, no. Bueno. Por suerte. Sí, por suerte, realmente. Entonces, obviamente, en estos casos, siempre hay que hacer, como acaba de decir muy bien Fer, tratamiento de mantenimiento. Porque también, como vimos acá, cuáles eran básicamente los desencadenantes, obviamente nos está hablando de cosas que yo quizás y a veces puedo evitar. Algunos. El cigarrillo lo puedo evitar. Esto, digamos, del ejercicio y algunos tipos de cosas, las puedo evitar. Acá también. También podemos evitar barrer, que barra otra persona. Y así. Hay cosas que no. Pero básicamente, cuando uno sabe que tal cosa le va a hacer mal, uno lo trata de evitar. Uno trata de evitar cualquier cosa que sabe que le va a hacer mal. Si uno está con la panza medio, sabe que no nos mate y los va a dejar para después, porque sabe que va a tener acidez. Entonces tratamos de no tomarlo. Bueno, el tratamiento de evitación de ese agente desencadenante suele ser lo mejor. ¿Por qué? Porque no me estoy metiendo ningún fármaco en el cuerpo, con precisamente evitar el contacto con eso que ya sé que me va a hacer mal, por lo menos lo mejoro. Bien, después acá empieza a hablar un poquitito más de los síntomas, tos con o sin producción del esputo, que es lo que estábamos hablando recién. Retracción o tiraje de la piel entre las costillas al respirar, que es lo que se denomina tiraje intercostal. Esto ocurre
exclusivamente en un ataque grave. ¿Por qué? Porque están empezando a actuar los músculos accesorios. El diafragma siempre va a estar actuando, pero los intercostales, que son los musculitos que están entre las costillas, son los que van a tratar de hacer más fuerza para ayudar al diafragma a precisamente hacer la mecánica respiratoria. Y se ve eso cuando uno lo observa, se ve muy clarito. Es como que la partecita de entre las costillas se hunde. Dificultad para respirar que empeora con el ejercicio, obviamente. Sibilancias, que bueno, acá empiezan, dice, aparecen en episodios con periodos intermedios libres de síntomas, pueden empeorar en la noche o en las primeras horas de la mañana, pueden desaparecer espontáneamente, mejoran cuando se utilizan medicamentos que dilatan las vías respiratorias, o sea, los broncodilatadores, empeoran al inhalar el aire frío, empeoran con el ejercicio, empeoran con la acidez gástrica, y por lo general comienzan súbitamente. Empiezan de golpe, porque el bronquio estaba normal y de golpe, sácate, se cerró. Entonces, obviamente, ahí es donde empieza el chiflido. Después acá empieza el tratamiento farmacológico, pero lo vamos a dejar para la reunión siguiente, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos acá al chat. A ver. Duele mucho eso, la opresión torácica, ¿no, Fer? Sí, duele mucho, mucho, mucho. Y también el aleteo de las fosas nasales, me habían dicho, y se nos Exactamente, hunde mucho en el cuello también cuando respiramos muy mal, se hunde mucho en la parte del cuello, se nota. exactamente, acá, en esta parte de acá. Sí, esa zona. Y bueno, y a mí no me dejaban pintarme las uñas porque también mi mamá me controlaba con la oxigenación en uñas Exactamente, y los labios. exactamente. Esto es muy interesante lo que está contando Fer, porque la oxigenación, o sea, la falta de oxigenación, se ve enseguida en las zonas terminales. En las uñas se ve mucho. Enseguida se empiezan a poner, cuando falta oxígeno, se empiezan a poner azules. Si tengo las uñas pintadas, no se ve. Muy bien lo que lo que nos acaba de contar, y obviamente me hiciste acordar, Fer, porque se me había patinado esa. Y los labios también se suelen poner azul. Eso se denomina cianosis. Pero acá estamos hablando de algo grave, grave, porque ya hay una falta de oxigenación bastante importante. Que se ponen el aparatito ese que en el dedo, el oxímetro de pulso, que nos indica cómo está por ahí. Bien. Acá Mayra nos cuenta, tengo un tío que cuando era chico, en los años 70, el médico lo mandó a que pase todas las tardes en lugares que abundan árboles de eucalipto para curarle su asma. No sé bien si era leve, pero se curó. Bien, a ver, es muy interesante. Fíjense que habla de los años 70. Yo ya había nacido, la mayoría de ustedes no, o por ahí, alguna por ahí había recién nacido. Bueno, está bien, vos también habías nacido, Gladys. ¿Eh? La realidad es que la esencia de eucalipto, tiene, igual que el mentol, tiene como una especie de efecto broncodilatador y vasoconstrictor. Cuando hay una vasodilatación, ¿se acuerdan cuando habíamos visto lo de los descongestivos tópicos a nivel nariz? Que precisamente eran vasoconstrictores. Bueno, obviamente, al tener un efecto vasoconstrictor y al tener un efecto
también broncodilatador, el aire ingresa en mejor medida. Va a ser mucho más fácil. Obviamente, era un asma leve, que con solamente, acá no utilizaban fármacos, pero una planta que tiene también efectos farmacológicos. Eso lo vamos a ver muy bien el año que viene. Justo lo estoy viendo ahora con los chicos de segundo año. La parte de fitofarmacia. De hecho, todos los fármacos, o la gran mayoría de los fármacos, ¿se acuerdan cuando empezamos que decíamos que los fármacos eran sustancias químicas provenientes de vegetales, animales, minerales? Sí, exactamente, tiene un terpeno, Marcelo. Un terpeno es precisamente el eucaliptol. Es lo que produce esa vasoconstricción y esa vasodilatación. De hecho, en mi casa se usaba mucho el eucalipto para que se ponía en... se ponía en agua caliente como aromatizante del ambiente y precisamente también para eso. Obviamente era una especie de terapia chamánica, porque ahora ya se usan comprimidos o jarabes o cualquier otra forma farmacéutica, pero bueno. El único que sí viene todavía, que es el VIP, el VIC, que se pone acá o se pone acá en el pechito, bueno, tienen un poco esos efectos. Pero básicamente era, si realmente era asma, era un asma muy leve. Y sobre todo si tu tío era chico en esa época, tenemos que tener en cuenta, y así como Fer nos contó que hasta los 12 era grave, y después de los 12 como que fue aflojando, recuerden que también depende de una madurez de todo el sistema respiratorio. Esperen que quiero leer rápido porque se nos está terminando el tiempo. Cuando era chica yo tenía una crisis, mi abuela me llevaba a caminar por una hilera de eucalipto, que era una cosa... Ahí con Todine también lo mismo. Vienen unos cubitos de alcanfor, te estoy desesperado como me